A ver, conversamos con los que estén, chicos. Tengo acá 55 conectados, así que vamos de una vez a los que nos atacan. Si tienen algún problema, por favor, con la imagen o con el volumen, con la voz, se corta, me hacen saberlo para repetírselo. Pueden intervenir en cualquier momento, levanten la mano porque después se nos van las ideas, así que levanten la mano si hay algo en lo que necesiten preguntar algo, quieran saber algo adicional, ¿ya? Entonces, sin más, comencemos. Este es un gráfico que ya lo deben conocer los chicos que están rotando en Vía El Salvador, que es el gráfico del eje hipotálamo y hipofisiario, ¿no? Entonces ahí vemos la importancia de las respuestas que tiene el sistema nervioso central y cómo éste va a responder a través del tallo hipofisiario hacia la adenohipófisis para la producción de las hormonas más importantes y las hormonas estimulantes más importantes que tenemos. Y el día de hoy vamos a hablar, pues, no de todas, así que tranquilos, solo vamos a hablar de dos de ellas. La primera, las células producidas, las hormonas producidas por las células mamotropas, que se llaman prolactina, y las células producidas por las células somatotropas, conocidas como somatotropina u hormona de crecimiento. ¿Ya? Nos vamos a centrar en estas dos. Recuerden que las enfermedades de la hipófisis hipotálamo se caracterizan porque pueden presentar tanto desórdenes por exceso como desórdenes por déficit. ¿Ya? En este caso, vamos a hablar solo de aquellos trastornos o desórdenes que encontremos por déficit. Así que no se olvide, tanto prolactina como hormona de crecimiento, vamos a hablar de trastornos por exceso. Así que sin más, iniciamos con la primera parte. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hablar sobre el primer tema, que es prolactinoma. Les voy a dar un par de minutos de descanso y luego vamos a ir con la segunda parte, que es hormona de crecimiento, ¿ya? En cualquiera de estos momentos, les repito, ustedes pueden levantar la mano, intervenir o escribir al chat. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el doctor Jimmy Daniel Paucar Alfaro, soy médico endocrinólogo, tengo una maestría en nutrición clínica por la Universidad de San Marcos y estoy cursando otra maestría de desórdenes del metabolismo y obesidad por la Universidad Cayetano Heredia. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy hablando sobre estos temas. Una característica de mis clases es que yo los fastidio mucho, así que voy a preguntarles, ¿ya? Así que por ahí, si alguno de ustedes está conectado simplemente para que figure su nombre, es muy probable que lo llame y si no lo llamo, pues, perdón, y si no responde, pues voy a saber que no está atento, no está pendiente. Todos los que estén conectados, por favor, tienen que estar pendientes y atentos porque en cualquier momento puedo llamarlos. Si por A o B tuvieran alguna dificultad con con el audio y no pudiesen hablar, cosa que sería raro, pero bueno, les creeré, escriban entonces al chat, por favor, para saber que están ahí. ¿Ya? Sin más, comenzamos con prolactinomas. Los prolactinomas hacen referencia a la elevación de la hormona prolactina producida por un tumor hipofisiario. El tumor hipofisiario más común es el prolactinoma. El más común en la mujer en edad fértil es el prolactinoma. Entonces, de estos ustedes tienen que saber que la sospecha van a ser ¿de dónde? De justamente una mujer que viene con características clínicas de prolactina elevada. Y esta hiperprolactinemia, quiero que se den cuenta acá y que vean todas las causas que pueden ocasionarlas. ¿Ya? Porque si bien la prolactina es una hormona que responde al ciclo circadiano, si bien la prolactina es una hormona que puede responder también a una alteración del eje gonadotropo, LHFSH, si bien la prolactina también puede responder a una alteración de la hormona tiroidea, existen muchos medicamentos que pueden alterarlos Doctor, y creo que que se le entrecorta, bueno, disculpe que lo hola, interrumpa. hola. Ya, confírmeme por favor si se me está entrecortando, No, doctor, porque... No, no. se le escucha bien. No, yo le Quizás escucho es el bien. internet. Ah, Ese ok, soy ok, yo. gracias. Ok, entonces es el Gracias. internet.
No importa, igual, está bien, perfecto. Me gusta que me hagan ver que no se está llegando bien ahí para poder corregirlo si es que hubiese alguna interrupción, ¿ya? Les decía, entonces, parte de la historia clínica de endocrino es muy importante que ustedes tengan la anamnesis del paciente y los antecedentes. Y los antecedentes importa no solo si tiene o no tiene alguna enfermedad, sino qué medicamentos está consumiendo. Hay muchos pacientes que les van a decir, no, tiene hipertensión, no, tiene diabetes, no. Y termina la consulta y al final de la consulta, doctor, ¿y voy a seguir tomando las medicinas que tomo? ¿Qué medicinas toma, señora? Losartán, metformina, glibenclamida, insulina, amlodipino, Entonces, justamente, ¿de quién es el error ahí? El paciente, bueno, no tiene por qué saberlo. Ustedes, nosotros los médicos, somos los que tenemos que indagar y buscar eso. Entonces, puntualmente, señora, ¿toma algún medicamento, suplemento? ¿Toma alguna vitamina, alguna pastilla, algún polvito, no sé, energizante? Que esté tomando diariamente o frecuentemente, entonces ella les dirá, ¿no? Porque ella es una pregunta más puntual. Entonces, muy probablemente ahí, por ejemplo, puede estar una risperidona, como en los pacientes que reciben atención por salud mental, puede estar, por ejemplo, metoclopramida en los pacientes que tienen algún trastorno en la motilidad del intestino o de repente un síndrome nauseoso, pueden haber, por ejemplo, algunos medicamentos opioides en los pacientes que tienen dolor crónico, pueden haber algunos antidepresivos tricíclicos también estar siendo indicados en el paciente y estos justificar una elevación de prolactina. Sin embargo, hay otros escenarios que yo tengo que descartar en todo paciente que presente elevación de prolactina. Obviamente estamos hablando fuera del embarazo y de la lactancia, estamos hablando de hiperprolactinemias que son anormales. ¿Qué tengo que descartar? Hipotiroidismo. Todo paciente con hiperprolactinemia tiene que tener un estudio de las pruebas de función tiroidea, porque les he mencionado que el eje tiroideo está muy relacionado con el eje de prolactina y elevaciones de TSH pueden ocasionar alteraciones de la prolactina, elevaciones también de prolactina. Pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática pueden cursar también con elevaciones de prolactina. Pacientes con insuficiencia suprarrenal, ovario poliquístico, esto lo vemos muy seguido. Muchas veces a nosotros nos llega un paciente que tiene prolactina elevada, pero cuyo origen es un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, el estudio y la anamnesis y el examen clínico justamente son los que nos van a dar los datos más grandes. Hay ocasiones o hay causas mucho más raras, sí, como por ejemplo las causas de alteraciones de los receptores o alteraciones de producción ectópica de prolactina, que son mucho más raros, no se gasten en estos. Tienen que saberlo, sí, pero de cajón no vale de nada que sepan que hay una producción ectópica de prolactina si antes no han descartado un hipotiroidismo o han asegurado que la función hepática y renal están conservadas. Así que tranquilidad, que no pan del cúnigo, como dice el Chapulín, porque si bien hay muchas causas que tienen que investigar, en realidad si ustedes saben lo que están buscando, va a ser más fácil que puedan encontrarlo. ¿De qué hablamos acá cuando nos referimos a un prolactinoma? El prolactinoma es el tumor hipoficiario más frecuente de todos. Inclusive hay algunas revisiones que indican que más del 50% de los tumores hipoficiarios son prolactinomas. Entonces, cuando a alguien se le da la noticia de que hay un prolactinoma, pues generalmente la reacción es inclusive devastadora, ¿no? Tengo un tumor en el cerebro. Tranquilos. ¿Por qué? Porque el prolactinoma en su gran mayoría, más del 90%, son microadenomas, es decir, miden menos de 1 centímetro. Y la gran mayoría son benignos. La definición de un prolactinoma en realidad es que es un tumor benigno productor de prolactina. Así que es un cuadro que no debe llamar a una noticia pues pésima o casi mortal, ¿no? No, es una noticia, no es buena porque es una enfermedad, pero es algo que puede ser tratado. Y lo mejor, puede ser tratado médicamente, que es otra de las ventajas del prolactinoma. Es el único tumor hipoficiario cuyo tratamiento de primera línea es médico. ¿Por qué vamos a nosotros sospechar que un paciente pueda o no tener hiperprolactinemia, cuya principal causa es el prolactinoma, por la clínica con la que viene?
Generalmente, si es una mujer, vamos a verla con periodos de oligoamenorrea. Y para eso necesito que me digan cómo se define amenorrea. Vamos a buscar, a ver, perdón, uy, casi les doy la respuesta. Vamos a buscar acá a José Daniel Alania Grandes. Cuéntame, Jorge Daniel, ¿cuál es la definición de amenorrea? Uno, dos, tres. Estefano Alonso González. Estefano, cuéntame, ¿cuál es la definición de amenorrea? Ok. María Fernanda Rojas. ¿Cuál es la definición de amenorrea, María Fernanda? Ok, Estefano me escribió, es la ausencia del periodo menstrual. No, en realidad es una respuesta esa muy vaga, porque es ausencia del periodo menstrual, o sea, si yo tengo, no sé, soy mujer, tengo 15 años, nunca he arreglado, ¿eso es amenorrea? Tengo, no sé, 35 años, soy mujer, no he arreglado hace un mes, ¿eso es amenorrea? Mónica Flores, ¿qué es amenorrea? Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Bueno, amenorrea vendría a ser la ausencia de menstruación en una paciente fértil que cumple con su ciclo, o sea, que cumple con su ciclo menstrual cada 28 días. Ok, ¿y dónde entra ahí la amenorrea? Cuando hay ausencia del ciclo, cuando no hay menstruación. Ok, ok. Bueno, esto me ayuda, gracias, porque esto me ayuda a justamente afinar los conceptos, ¿no? La ausencia de una regla no es una amenorrea de ninguna forma. Amenorrea nosotros lo definimos como la ausencia de menstruación en una mujer, si es que es regular, por más de 6 meses y si es irregular, por más de 3 periodos. Esa es la definición de amenorrea, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren saber si es una amenorrea primaria o secundaria, ese ya es otra cosa y ya estamos subiéndole un poquito el nivel. Porque ¿qué es una amenorrea primaria? El caso que les ponía. Una mujer mayor de 15 años que nunca ha menstruado en su vida. A eso se le llama amenorrea primaria, mujer que nunca ha menstruado y ya debió haber menstruado. A los 15 años, hasta los 15 años ya debió haber tenido su menarca. La menarca es la primera regla. Y una amenorrea secundaria es el caso que les estoy definiendo y que acá José Martín también me lo ha escrito muy bien, interrupción del ciclo menstrual por 3 meses, dependiendo si es que es irregular, en realidad es por 3 ciclos, en realidad es 6 meses la definición clásica que damos. ¿A partir de los 3 meses se sospecha? Claro que sí. Si ya una mujer no está 3 meses menstruando, desde ahí nosotros ya iniciamos el abordaje de una amenorrea. ¿Ya? Y ahí nace la sospecha. Estefano también me volvió a escribir ahí. Muy bien. Entonces, eso tiene que quedar claro, chicos, porque si no, no vamos a saber de qué estamos hablando. Tenemos que hablar el mismo lenguaje. Entonces, cuando hablamos de una mujer con amenorrea, básicamente nos estamos refiriendo a la ausencia de menstruación por más de 3 periodos o más de 6 meses. En cualquiera de los dos casos, hablamos de una amenorrea secundaria. Pregunta, ¿puede también la prolactina elevada ocasionar amenorrea primaria? Claro que sí, claro que sí. Porque la prolactina obviamente elevada puede estar interfiriendo con los picos de secreción LH-FSH y por lo tanto evitar que se produzca la primera menstruación en la mujer. ¿Ya? Entonces, felizmente el rango de edad de aparición de los prolactinomas es entre los 20 y 40 años, más común entre los 20 años, la segunda década de vida, pero eso no quita pues que a los 18, 16 o 15 pueda presentarse. ¿Es menos frecuente?
es menos frecuente, pero también podría motivar una amenorrea primaria. Listo. Aparte de amenorrea, estos pacientes presentan infertilidad. ¿Cuál es la definición de infertilidad? Cielo Guerra. Se fue corriendo Cielo Guerra. Jocelyn Lisbeth Torres. Jocelyn. Miriam Guzmán Bejar. ¿Cuál es la definición de infertilidad? A ver, están escribiéndome, pero me están escribiendo a mí. Escríbanle a todos, chicos, a todos sus compañeros. Ok, bueno, ya estamos cerca. En realidad la definición de infertilidad es la incapacidad de lograr un embarazo por más de un año de intento. Obviamente es relaciones sexuales sin protección, ¿no? Sin poder lograr pues el embarazo, ¿no? Recuerden que las causas de infertilidad son un 50-50, o sea, 50% la etiología está en la mujer y 50% en el varón. Por lo tanto, el estudio de la infertilidad se hace con los dos grupos, con ambos miembros de la pareja, ¿ya? Y el tercer síntoma es la galactorrea. ¿Ya? La galactorrea, que es la secreción anormal fuera del periodo de la lactancia por ambas mamas. Esta galactorrea suele ser espontánea y suele exacerbarse al estímulo, ¿ya? Pero es una galactorrea que clásicamente se produce espontáneamente, ¿ya? Caso aparte es la producción o es la presencia de prolactinomas o macroprolactinomas. ¿Ya? Estos macroprolactinomas generalmente son muy raros en la, en el prolactinoma y generalmente se van a presentar ¿en quién? En los varones. Los varones que presentan prolactinomas suelen tener macroprolactinomas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente en nosotros el tema va a demorar un poquito más en manifestarse, ¿no? Tanto como la infertilidad, tanto como, obviamente nosotros no hacemos amenorrea, nosotros se va a caracterizar por una disminución de la libido, por ejemplo, pero lo que más se va a ver es básicamente el tema de compromiso de campos visuales, ¿no? Es decir, cuando ya hay invasión y compresión del quiasma óptico. Ahí es cuando nosotros sabemos que hay un tumor hipofisiario en el varón. Entonces, generalmente para eso ya han pasado varios años y ese tumor ya mide más de 1 centímetro. Y por lo tanto también puede asociarse a síntomas neurológicos. ¿Ya? Entonces, hay una relación muy interesante porque generalmente cuando hablamos de hiperprolactinemia, hablamos de una elevación por encima de 25 o 30 de prolactina. Me refiero a la prolactina sérica, obviamente. Entonces, los niveles normales están entre 5 o 10, dependiendo del laboratorio, 5 o 10 hasta 20-25. Después de eso, ya nosotros podemos mencionar que estamos frente a una hiperprolactinemia. Pero causas de hiperprolactinemia se las mostré al inicio y son básicamente, pueden ser secundarias a medicamentos, procesos fisiológicos, otras enfermedades e inclusive la prolactina es una de las hormonas del estrés junto con el cortisol. Yo estoy seguro que si a todos les pregunto cuál es la hormona del estrés, me van a decir cortisol, pero no es la única. También está la noradrenalina, también está la prolactina. Y justamente esta prolactina es la que puede elevarse en ciertos episodios de estrés, sobre todo estrés físico. No me refiero al estrés psicológico que ustedes tienen cuando les hacen preguntas, cuando van a examen. No, me refiero al estrés físico. Una cirugía, una laceración, una herida que hay que suturar, ¿no? Un traumatismo, una fractura, ya. Eso genera elevación de prolactina. Por eso, nuevamente, hay que tener mucho cuidado cuando dosamos hormonas. Porque si yo me emociono mucho y un paciente que acaba de venir a la emergencia por una fractura y está con un dolor pero insoportable,
se me ocurre pedirle prolactina, le voy a pedir prolactina, pero el resultado me puede salir falsamente elevado. ¿Y por qué falsamente elevado? Porque el paciente está en una situación de estrés, está con dolor. Entonces, es normal que me salga elevada la prolactina porque está en una situación de estrés. Pero ¿cuánto se va a elevar? Tiene que elevarse, sí, pero menos de 100. Esas hiperprolactinemias de 40, 50, son muy, muy asociadas a las comorbilidades que les he mencionado en un inicio. Enfermedad hepática, insuficiencia renal, hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, me producen hiperprolactinemias de 50, 60. Pero un tumor productor de prolactina suele producirme hiperprolactinemias de más de 100. Entonces, cuando yo tenga una hiperprolactinemia mayor a 100, yo voy a sospechar que estamos probablemente frente a un prolactinoma y voy a continuar mi estudio. Sin embargo, hay ciertos medicamentos que también la pueden elevar mucho, como por ejemplo la risperidona. Así que, como siempre, el contexto clínico, la anamnesis, son los que van a primar en la evaluación de estos casos. ¿Ya? Si estoy hablando de un microadenoma, como les dije, voy a esperar cifras de 100. Ahora, si fuera un macroprolactinoma, ¿voy a esperar 100? No, voy a esperar cifras mucho mayores. 200, 300 de prolactina es lo que solemos encontrar en los pacientes que tienen macroadenomas hipofisiarios. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado en cuándo solicitarlo. La ventaja de la prolactina es que la hiperprolactinemia se mantiene alta durante todo el día. Diferente, por ejemplo, de lo que veíamos con los chicos que están en Villa El Salvador, lo veíamos, por ejemplo, en Cushing, ¿no? Veíamos el ciclo circadiano y los pulsos de cortisol que inclusive en Cushing suelen respetarse en ciertas enfermedades, pero con prolactina no. Prolactina se mantiene alta persistentemente. Y esto me puede estar generando, obviamente, facilidad en el estudio, ya que puedo dosar prolactina en la mañana, en la tarde o en la noche. Si está elevado, definitivamente me va a salir elevado a cualquier hora del día. Nuevamente volvemos a los medicamentos con los que hay que tener mucho cuidado y hay que centrar el estudio y descartar que el paciente los esté consumiendo. De estos, el que más nos suele elevar es la risperidona. Pero miren que no hay fármacos muy raros. El verapamilo, antihipertensivo, metildopa, antihipertensivo, metoclopramida, procinético. Entonces, tengamos siempre en cuenta que la anamnesis muchas veces es el 50% del diagnóstico de nuestros pacientes en endocrino. Y nuevamente vamos a ver las manifestaciones clínicas. Los pacientes se caracterizan por infertilidad, galactorrea, oligamenorrea, y eso es de lo que ya hemos conversado. Sin embargo, también puede haber cefalea, que es la justamente exacerbado en un paciente que puede tener crisis migrañosa, o promovido cuando hay un efecto de masa por la lesión tumoral. Esto generalmente en los pacientes con macroadenomas. Pérdidas recurrentes del embarazo. Hay pacientes que sí quedan gestando a pesar de la hiperprolactinemia, pero son abortadoras recurrentes. La galactorrea puede dar origen ¿a qué? A dolor, sensibilidad, mastodinia, mastalgia de mamas, inclusive a episodios de mastitis, por lo que hay que tener cuidado con estas pacientes y sobre todo la alteración de las gonadotropinas que me puede desencadenar alteraciones de la libido. Entonces, sospecho de un paciente que pueda tener una hiperprolactinemia, le doso prolactina, la encuentro elevada. Inicio el estudio de imagen para la ubicación del prolactinoma. Les solicito una resonancia magnética, que es el examen ideal para el diagnóstico de localización de este prolactinoma. Encuentro un microadenoma productor de prolactina. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento, como se los mencioné al inicio, es médico. ¿Ya? El tratamiento de primera línea es médico.
por lo que vamos a utilizar medicamentos que actúan sobre los receptores de estas células mamotropas. ¿Para qué? Para que pueda disminuir la producción de prolactina. Estos medicamentos están a la cabeza la cabergolina y la bromocriptina. ¿Cuál es el inconveniente de estos medicamentos? Sus efectos secundarios, que pueden producir náuseas, hipotensión arterial, constipación nasal, mareo, y esto hay que indicárselo siempre al paciente, que son efectos adversos que puede presentar, no necesariamente lo va a presentar, pero son propios del medicamento. Entonces, de estos medicamentos, ¿cuál es el que a mí me interesa? La cabergolina. ¿Por qué? Porque la cabergolina se ha demostrado superior a la bromocriptina en cuanto a eficacia y en cuanto a adherencia, ya que la bromocriptina es un medicamento que había que administrarse diario o cada 2 veces al día. En cambio, la cabergolina se aplica o se toma una vez a la semana o en algunos casos 2 veces a la semana. Además, que los receptores que tienen las células mamotropas son más selectivos a la cabergolina, ya que la cabergolina actúa sobre los receptores dopaminérgicos tipo 2 y la mayoría de prolactinomas abunda estos receptores tipo 2 y por lo tanto inhiben más eficazmente la acción y la secreción de prolactina. ¿Y qué pasa en los varones? En los varones hablamos que en ellos generalmente suele presentarse como macroprolactinomas. Los macroprolactinomas se asocian síntomas neurológicos, básicamente compromiso visual y también puede ir asociado a cuadros de disfunción sexual. No solo disminución de la libido, sino también alteración en cuanto a la producción de testosterona. Entonces, igual, por más que sean macroadenomas, estos pacientes de primera línea tienen que ir bajo tratamiento con agonistas dopaminérgicos a la cabeza cabergolina, pero también en función del tamaño y el compromiso que hay por fuera de la silla turca, podemos solicitar la evaluación por neurocirugía. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre prolactinomas? Soy todo oídos, los escucho. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. ¿Actualmente se usa más la cabergolina o por temas de costo usamos la bromocriptina? Hola Camila, bueno, buena pregunta. Casi universalmente estamos utilizando la cabergolina. Es cierto, la bromocriptina es más barata, es cierto, pero la cabergolina es un medicamento con lo que contamos en los hospitales, ¿ya? Si bien hay épocas también de desabastecimiento, pero es un medicamento con lo que contamos. Entonces, en Villa El Salvador, por ejemplo, que es un hospital MINSA, tenemos cabergolina y usamos cabergolina con el paciente. Las ventajas de lejos son superiores para cabergolina. Entonces, las dosis solemos darlas, espaciarlas a 2 veces por semana para que el paciente lo tome lunes y viernes, lunes y jueves, y toma pues una pastilla, media pastilla, ¿no? En función de cada caso individual. La cabergolina viene en dosis de 0,5 y la administramos tal cual, ¿no? En muy pocas ocasiones utilizamos bromocriptina, cuyo tratamiento, como les repito, no es tan efectivo. La adherencia es menor porque es una pastilla o dos que hay que administrarlas diariamente y los efectos adversos son superiores. Es decir, el paciente tiene más mareos, náuseas, constipación, estreñimiento y por lo tanto abandona el tratamiento. ¿Cuánto tiempo deben estar estos pacientes en tratamiento con estos medicamentos? Por lo menos 12 meses. Por lo menos, porque en 12 meses yo voy a pedir un control imagenológico.
es decir, una nueva resonancia. Y con eso voy a ver el efecto del tratamiento. Es decir, no es algo que voy a tomar pues por 10 días, ¿no? Total, bueno, bromocriptina 2 veces al día por 10 días, ¿quién no puede? No, estamos hablando de 12 meses mínimos de tratamiento para ver el efecto. Entonces, ahí la situación y la adherencia a veces es un poco más difícil lograrla. ¿Ya? Pero no, utilizamos cabergolina en el país. Estefano me hace una pregunta acá. ¿Cómo es el tratamiento de un prolactinoma en el embarazo? Este es un tema en verdad bastante tocado, bastante manoseado, ya no es novedad en realidad, al inicio era novedad, y va a depender de la individualización del caso. Si hablamos de un microadenoma, vamos a esperar que termine el embarazo y la lactancia para recién dar el tratamiento. Si es un macroadenoma, ahí sí, se evalúa el caso y se evalúa también la necesidad de o radioterapia o cabergolina con estas pacientes. Recuerden que el tratamiento es imagenológico, así que hacerle una resonancia también a una gestante no está contraindicado, pero también bastante difícil. Entonces, diagnosticarle en el embarazo, al menos en nuestro país, no es algo que se haga comúnmente. Sí suele pasar que se trata el prolactinoma, baja la prolactina, aumenta la libido y terminan gestando. Entonces, en estos casos lo que hacemos es suspender el tratamiento, porque la mayoría ya han visto, más del 90% son microadenomas, y se hace un control a los 6 meses después de dar a luz, ¿no? Que es el tiempo mínimo de lactancia. Y ahí vemos, ¿no? Recuerden ustedes también que en general toda la hipófisis, toda la masa de la hipófisis aumenta de tamaño durante el embarazo. ¿Por qué? Porque se hipertrofian las células productoras de hormonas para sostener ese embarazo. Entonces, tampoco no tendría mucho sentido hacer una resonancia porque me va a salir un tamaño mayor del que normalmente tiene la paciente, pero es propio de los cambios fisiológicos del embarazo. ¿Ya? Entonces, en estos casos, como le digo, salvo que hubiera un macroadenoma, que en las mujeres es muy raro, el tratamiento se suele esperar hasta finalizada la lactancia. A José Martín preguntaba algo similar. A las que resultan embarazadas con prolactinoma se les puede dar dopamina para inhibir. No, o sea, lo que damos son agonistas de la dopamina, que es la cabergolina, justamente, ¿no? Y el embarazo continúa normal, o sea, incluso con prolactinoma, ¿no? No hay, recuerden la definición, es un tumor benigno, no estoy hablando de un cáncer. A ver, Fernanda Fiorella me dice, doctor, y en caso la cabergolina no funcione, ajá, esta es una pregunta más interesante. Gracias, Fernanda. Ah, primero, para esto tendríamos que conocer el concepto de lo que es resistencia a la cabergolina. Y eso tiene una definición muy clara. Si tienen un lápiz y papel, anótenlo por ahí, si son de la vieja escuela. Si son más modernos, agarren su tablet y anótenlo. Porque la resistencia al tratamiento con cabergolina se define como aquellos pacientes donde no hay disminución del tamaño del prolactinoma a pesar de haber llegado a las dosis máximas de cabergolina. No hay respuesta en disminución del tamaño a pesar de haber llegado a las dosis máximas de cabergolina. Entonces la pregunta sería, ¿y cuál es la dosis máxima de cabergolina? Y la dosis máxima de cabergolina es de 2 miligramos, ¿ya? 2 miligramos por toma. Esa es la dosis máxima de cabergolina según la FDA. Sin embargo, existen casos, reportes, donde hay pacientes que han logrado controlarse con dosis superiores, 3 miligramos, y hay reportes de hasta 4 miligramos, pacientes que han utilizado dosis de 4 miligramos. Entonces, ¿qué sucede pues con cabergolina? Lo que sucede es que es un medicamento, como les dije, que actúa a nivel de receptores de 2. ¿Qué pasaría si el tumor pues no tiene tantos receptores de 2 y tiene más receptores de 4 o de 5? Cabergolina no va a ser eficiente. ¿Y qué puedo utilizar en estos casos?
pues generalmente puede utilizar otros medicamentos, como por ejemplo el pasiriótide o el lanreotide, ¿ya? Que son medicamentos que van a actuar justamente en los demás, en los demás receptores que tiene la célula tumoral. Y eso es lo que hacíamos hasta hace un tiempo. Sin embargo, hace 2 años, la cirugía, ustedes saben que la cirugía ya no se hace con cráneo abierto, sino se hace una cirugía transesfenoidal, por la que por detrás del labio del paciente se ingresa a la zona de la silla turca. Por lo tanto, es una cirugía que es bastante más segura que la de cirugía abierta y sus complicaciones y su tiempo de recuperación es muchísimo menor. Entonces, desde hace 2 años, la guía de manejo de hiperprolactinemia y prolactinomas de la Sociedad Americana de Endocrinología ha optado porque esta sería una opción segura si es que tenemos un paciente refractario o resistente al tratamiento con cabergolina. Y entonces ya la cirugía, ojo, transesfenoidal, no abierta, se ha convertido en la segunda opción. Cada vez se propugna más este tipo de cirugías. Espero, Fernanda, que haya respondido tu pregunta. Si no, o si tienes alguna otra duda, igual me lo haces saber. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, entonces nos damos un descanso de 2 minutos. Estiren los pies, tomen agua. 1:46, retornamos.
¿Listo, chicos? Ya 2 minutos para que tomen agua. Descansaron. Volvemos ahora. A ver, veo que no se ve mi cámara, ¿no? No, doctor. Mm, Bueno, qué pena. Quería verlos también. Ya. Ok. Entonces, quiero ver si se entendió. Ya que no han hecho preguntas, yo pregunto. Bueno, se han hecho preguntas, pero no todos. Alison, Rojas, cuéntame, ¿cómo definimos la resistencia a cabergolina? Alison, ¿estás ahí? Tania, Barrientos, ¿cómo Ah, definimos resistencia a la insulina? Perdón, a la cabergolina. bueno, se mencionó que era por más de la dosis máxima aprobada por la FDA, que es 2 miligramos. Perfecto, muy bien, excelente. Es más de 2 miligramos por semana, que es la dosis aprobada por FDA, ¿no? Ahora, hay dos cosas acá. El objetivo principal, o sea, el más grande, cuando tratamos un prolactinoma, ¿cuál es? Reducir el tamaño del tumor. Pero hay otro objetivo secundario, que es reducir la prolactina, ¿no? Porque obviamente esta es la que está causando la mayoría de los síntomas. Cabergolina hace ambas cosas. Reduce los síntomas y reduce los niveles de prolactina. Por lo tanto, la resistencia es de dos tipos. Puede ser una resistencia bioquímica, porque hay pacientes que no bajan los niveles de prolactina, y son justo ese caso a los que había que darles análogos de la somatostatina, que es el pasiriotide, el anriotide, octriotide, igual que no responden muy bien que digamos. Y los otros son los que hacen resistencia tumoral, que son los que no reducen el porcentaje del tamaño tumoral, ¿no? Entonces, en ambos casos podemos llamarlo resistencia a la cabergolina, ¿ya? Entonces, muy bien. Continuamos, si han estado atentos entonces. Vamos con la siguiente parte, que es acromegalia. Y para hablar de acromegalia quería presentarles yo a mi amigo Maurice Tillet. Maurice Tillet, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de él? ¿Lo ha visto antes? Levanten la mano, no les voy a preguntar, solo levanten la mano si han escuchado hablar de él, lo han visto su imagen, conocen quién ha sido Maurice Tillet. Ok, nadie, entonces todos los van a conocer hoy día. Ok, Camila, sí, sí ha escuchado, perfecto, Camila, qué bueno. En realidad es bastante conocido en la historia médica, porque hay historias peculiares en la medicina. Maurice Tillet es un ex luchador, lucha libre, que era apodado el ángel francés. Sí, el ángel francés. Pero contrario a lo que ustedes pueden pensar, este hombre, señorón de acá, cuando era niño, era un niño que se caracterizaba por sus facies bastante angelical y un cabello rubio, dorado, ¿ya? Y por lo tanto, desde chico y joven a él le decían el ángel, porque encima era muy, muy amigable, muy buena persona. Por eso le decían el ángel. Se dedicó a la lucha libre, entró incluso a trabajar en circos, su personalidad no cambió, pero lo que sí cambió fue su rostro. ¿Ya? Y a pesar de eso, sin embargo, él usaba de seudónimo de lucha libre el ángel francés. Este es un tipo que muchos dicen, porque no es una historia confirmada por DreamWorks, que es la que produce y realiza la animación de Shrek, pero muchos dicen que Shrek se inspiró en él para su realización. Y no es más que un paciente que sufría de acromegalia. Así que vamos a hablar de acromegalia, pero para hablar de acromegalia tenemos que hablar sí o sí de los factores que alteran la hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento también tiene un ciclo circadiano, pero tiene un ciclo circadiano que es distinta a las demás. La hormona de crecimiento también
tiene algunas situaciones en las que se favorece su producción y otras en las que se reduce su producción. Y esto es muy importante en ustedes, viejonazos de más de 20 años, ya no tanto. Pero sí, por ejemplo, en jóvenes de 12, 11, 10 años, adolescentes de 13, 14 años, quienes están en época de crecimiento. Y tienen que saber que el sueño es una gran necesidad para que la hormona de crecimiento se produzca sin alteración. El ayuno es otra necesidad. El ejercicio produce, incentiva hormona de crecimiento. Pero así como hay quienes estimulan la hormona de crecimiento, hay quienes la inhiben. Como por ejemplo los atracones, ¿no? O sea, después de una comida copiosa. Eso reduce los niveles de hormona de crecimiento. La obesidad reduce los niveles de hormona de crecimiento. Pasan los años y obviamente alguien de 40 años no tiene los mismos valores de hormona de crecimiento que alguien de 20. Y alguien de 20 no tiene los mismos valores de hormona de crecimiento que alguien de 12. Con la edad van reduciéndose los niveles de hormona de crecimiento. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Encima hay ciertas hormonas que también, o ciertas enfermedades que pueden alterarlo. Así que tengan también en cuenta esto, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque nuevamente hay que saber cómo tomar, cuándo solicitar un examen y lo más importante, cómo interpretarlo. En endocrinología, nosotros no somos laboratoriólogos, no vemos resultados y listo. Nosotros vemos el contexto clínico del paciente, evaluamos su historia clínica y en función a eso hacemos interpretación de resultados. Así que tengan en cuenta que la hormona de crecimiento es una hormona que se libera predominantemente durante la noche. ¿Ya? Esa debe ser la conclusión a la que debemos llegar. Y eso pasa tanto en niños, adolescentes, como en adultos y adultos mayores. La hormona de crecimiento es una hormona grande, es una hormona polipeptídica, ¿ya? A diferencia de las hormonas esteroideas, ¿ya? Esta hormona grande polipeptídica pues se sintetiza en las células somatotropas y van a estimular el crecimiento no solo del hueso, no solo del cartílago de crecimiento, sino también de todas las superficies donde haya receptores por hormona de crecimiento, que son la gran mayoría de órganos. Uno de ellos, por ejemplo, la glándula tiroides. Sí, la glándula tiroides tiene muchos receptores para la hormona de crecimiento. Por eso, cuando ustedes revisan en los casos de acromegalia, que es una hiperfunción, van a ver que la hormona de crecimiento estimula el crecimiento visceral de otros órganos endocrinos, músculo esquelético, cardíaco, piel y tejido conectivo. Como la gran mayoría de hormonas, no tiene efectos en un solo órgano. ¿Ya? Entonces, nuevamente acá, el ayuno estimula hormona de crecimiento. Cuando hay aumento de proteínas en sangre, se estimula la hormona de crecimiento. El ejercicio estimula la hormona de crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento va a favorecer, es una hormona anabólica y por eso incluso durante muchos años se ha mal utilizado como hormona para fraude en estas actividades de competencia. ¿Por qué? Porque va a favorecer la síntesis de proteínas, incrementa la movilización de ácidos grasos como fuente energética, aumenta también los niveles de glucosa. Entonces, estos efectos no lo hace directamente la hormona de crecimiento, cuyo tiempo de vida media en sangre es bastante corto, no dura ni 10 minutos, sino los hace a través de los factores que estimula, que son principalmente los factores de crecimiento, tanto la somatomedina como el factor de crecimiento parecido a la insulina. Este es uno mucho más estable y tiene un tiempo de vida media más largo. Por eso es el que preferimos dosar. Cuando hacemos un estudio de acromegalia, nosotros no dosamos hormona de crecimiento, dosamos factor de crecimiento parecido a la insulina. Los picos de hormona de crecimiento son nocturnos, ¿ya? Y es el 70% de la secreción diaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la mañana
a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, que ustedes ya están levantados de camino a su hospital, la hormona de crecimiento está en unos niveles bajos, ¿ya? Que a mediodía o en la tarde van incrementándose y que en la noche terminan por dispararse. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando acá haya el estímulo luminoso, es decir, no haya luz, y siempre y cuando haya sueño, horas de sueño. Si hay estos dos requisitos, se estimula la hormona de crecimiento y llega a este tipo. Si hay estímulo luminoso, estamos con luz azul, 12 de la noche, 1 de la mañana, seguimos en el celular, en la tablet, obviamente nuestra hormona de crecimiento va a decaer. Y si encima no dormimos nuestras 6, 7 horas que debemos, como todo buen estudiante de medicina, entonces nuestra hormona de crecimiento va a decaer. ¿En qué se traduce? Obviamente nosotros ya no vamos a crecer, pero sí la hormona de crecimiento tiene que ver con el funcionamiento de nuestros músculos, tiene que ver también con el fortalecimiento de los músculos, tiene que ver con nuestra capacidad energética, porque aumenta los niveles de glucosa. Entonces, muchas veces esos cuadros o esos episodios que vemos de languidez, desgano, disminución de la fuerza transitoria que podemos experimentar y que generalmente son posteriores a una desvelada, a una amanecida, muchos de ellos son consecuencia de un déficit transitorio de hormona de crecimiento. Cuando nosotros tenemos un exceso de hormona de crecimiento y estamos obviamente en la adolescencia, tenemos cartílago de crecimiento, vamos a tener un cuadro de gigantismo. Pero cuando estamos ya con el cartílago de crecimiento cerrado, entonces vamos a tener un cuadro de acromegalia, cuando ya la función del epífisis está cerrada. Y la mayoría de casos son diagnosticados a partir de los 40 años. Se deben a un tumor productor de hormona de crecimiento. Y en este caso, a diferencia del prolactinoma, la mayoría son macroadenomas. Existen unas causas más raras de exceso de hormona de crecimiento, donde la producción no se está dando en la hipófisis, en las células somatotropas, sino se está dando ectoscópicamente, principalmente por tumores, ¿ya? Y estos tumores suelen ser tumores paraneoplásicos, tanto a nivel de pulmón como a nivel de gastrointestinal. Entonces, diagnosticar un paciente como el que han visto en la foto, evidentemente es sencillo. O sea, no hay que estudiar medicina ni ser médico para diagnosticar un paciente de esas características con acromegalia. El reto está en diagnosticarlo antes, en notar antes esa protrusión o ese crecimiento de zonas sacrales, tanto de manos como de pie, en ver ese endurecimiento o engrosamiento de la piel, en notar ese aumento de la sudoración que hay en la piel, en notar cómo se van separando los dientes, que es una característica que llamamos diastema, que se produce en el paciente con acromegalia, ¿no? El diastema es esa separación de los dientes secundario al crecimiento de la mandíbula, ¿no? Entonces, estos cambios tienen que ser notados por el clínico y muchas veces sí requieren la evaluación o la comparación con fotos anteriores. Con los años, obviamente, va cambiando groseramente, se hace la fase característica de la acromegalia con engrosamiento de pliegues, se hace el crecimiento acral con cambio de tamaño de guantes, de anillo, de zapatos, eso ya es grosero. El tono de la voz cambia, se engrosa muchísimo más, se hace más profunda, los huesos se ensanchan y por lo tanto generan huesos de menor calidad, las vértebras, la columna vertebral se dobla y por lo tanto tenemos pacientes con cifosis, escoliosis y inician cambios metabólicos irreversibles, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, crecimientos a nivel de pólipos en intestino, crecimiento hepático, cardiomegalia, problemas cardíacos y también bocio. Estas son algunas características. Miren el crecimiento de la prominencia supraorbital, el crecimiento de la región nasal, la pronunciación de los surcos faciales,
el pronunciamiento de la prominencia mentoniana, son consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Los párpados pueden edematizarse también, hay una retención acá en estos pacientes, el ensanchamiento y engrandamiento de la nariz. Esto es muy común, ¿no? Esto lo vemos muy seguido, hasta en redes publicamos muchos endocrinos esto cuando vemos un paciente con acromegalia, la comparativa de las manos, ¿no? Macroglosia, y este es el diastema, la separación de los dientes. Miren el espacio que hay entre diente y diente. Eso se le llama diastema, ¿no? Y es otra característica de la acromegalia. Tienen ahí también una lista de otras condiciones que podrían ustedes evaluar para que estén atentos y sepan, ¿no? Porque, por ejemplo, también puede estar asociado el tema de disminución de líbido, irregularidad menstrual en la mujer, ¿no? Entonces, es un diagnóstico diferencial del manejo de la disminución de líbido en el paciente varón. El estudio diferencial incluye un dosaje de hormona de crecimiento. Más resúmenes clínicos de la acromegalia. Los pacientes suelen presentar, como les dije, huesos anchos, pero no por eso más duros. La calidad del hueso disminuye y por lo tanto tenemos osteoporosis. Prognatismo por la hipertrofia de la prominencia mandibular. Alteración de campos visuales, y esto sí es propio del tamaño, ¿no? Del tamaño del tumor, porque el tumor hipofisiario, ya saben, en estos casos puede ser macroadenomas, ¿no? Entonces, una vez que ustedes sospechan de un paciente con acromegalia, el planteamiento debe ser el siguiente. Debo descartar las complicaciones más comunes de la acromegalia y por lo tanto debo evaluar las comorbilidades a las que está asociada. Los pacientes con acromegalia no solo son evaluados por endocrino, son evaluados por gastroenterología, son evaluados por cardiología, son evaluados por reumatología, son evaluados por traumatología, y tenemos nosotros que hacer un estudio para descartar también si es que hay o no alguna alteración adicional que puede estarse escapándonos. Por lo tanto, debemos hacer un estudio de test de tolerancia, así el paciente no tenga un diagnóstico de diabetes o prediabetes. Nosotros por la acromegalia estamos obligados a hacerle un test de tolerancia oral a la glucosa, un control de presión, un EKG y una ecocardiografía. Todo paciente con acromegalia al diagnóstico tiene que tener una colonoscopía para descartar de pólipos intestinales, el estudio de la masa ósea, ¿no? Entonces, es todo un complejo el screening que hay que hacer a estos pacientes. Diagnóstico de acromegalia, voy a utilizar IGF-1 para el diagnóstico. IGF-1 elevado, generalmente más de 2 veces, y me va a dar el diagnóstico de acromegalia. Tengo el diagnóstico de acromegalia. ¿Cuál es el manejo? El manejo de cajón, teniendo en cuenta que es un tumor, un macroadenoma, va a ser quirúrgico. Quirúrgico. Y eso que quede, por favor, bien claro. El manejo de la acromegalia es quirúrgico. ¿Cuál es el problema? Que muchos pacientes, ya no estamos hablando de jóvenes acá de 20, 30 años como en prolactinoma. Acá estamos hablando de adultos, muchas veces adultos mayores, 60 años, 65, a los que recién estamos diagnosticando de un macroadenoma, un tumor cerebral. Y acá sí la situación cambia, porque acá tenemos que valorar la actitud quirúrgica, que muchas veces no se puede dar o es retrasada hasta asegurar unas mejores condiciones para que el paciente pueda ser intervenido. Entonces, durante ese tiempo, nosotros utilizamos medicamentos. ¿Para qué? Para ayudar al paciente y aliviar sus molestias. Uno de los que más utilizamos, ya lo han escuchado, es la cabergolina, un agonista dopaminérgico con el que contamos acá en el país. El que está indicado de primera línea y debería usarse en estos casos son los
análogos de la somatostatina, que es el octreotide, la reotide, pasiriotide, pegvisomat, que es un antagonista de los receptores de hormona de crecimiento, todos estos en formulación inyectable. ¿Ya? Entonces son más difíciles de conseguir. Hay en el país, lo hay, pero básicamente en la actividad privada, no en la actividad pública, son más difíciles de conseguir y obviamente son costosos. ¿Ya? Pero sí se pueden utilizar. Y estos generalmente disminuyen la frecuencia de complicaciones. Si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, unas crisis hipertensivas brutales, pero tiene acromegalia, controlándole la acromegalia con estos medicamentos me va a controlar mejor la presión. Lo mismo va a hacer con la glucosa, si es que hay diabetes. Lo mismo me va a pasar con el tratamiento de la osteoporosis, que se le puede indicar, con el tratamiento de la cardiomiopatía, que le puede indicar el cardiólogo. Entonces, todo eso mejora si conjuntamente se está llevando un control de el exceso de hormona de crecimiento, preparándolo al paciente hasta que pueda ser intervenido. El segundo paso, luego de confirmar que el paciente tiene exceso de hormona de crecimiento, es localizarlo. Y para eso vamos a hacer la imagen. La imagen nuevamente, la resonancia magnética. Si la resonancia magnética es positiva, luego el paciente pasa a un plan quirúrgico. El plan quirúrgico, lo objetivo, lo esperado, es la cura, porque se le va a extraer el tumor. Sin embargo, luego de la cura, existen pacientes que remiten, pero existen pacientes que no remiten. A veces no se puede sacar todo el tumor, o a veces se saca el tumor y vuelve a crecer, que hace crecimiento nuevo de tumores, y por lo tanto, tenemos que usar en estos casos los agonistas de los receptores de la somatostatina. ¿Ya? Octreotide, lanreotide a la cabeza. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el paciente no puede ser operado? Tiene una condición que no puede ser operado. En ese caso comenzamos con la terapia médica. Comenzamos con la terapia médica, con el control de esas comorbilidades, y hay opciones quirúrgicas mínimamente invasivas, como es el de bulking, por ejemplo, que es en el retiro de toda la zona interna. No se retira toda la masa, pero sí gran parte de la masa, que justamente es la que potencialmente está más vascularizada y más tiende a hacer el crecimiento, ¿no? A eso se le llama debulking y lo hacen los neurocirujanos. Si luego de la terapia la enfermedad se controla, el monitoreo se realiza cada año. Si con los medicamentos la enfermedad se controla, igual el monitoreo cada año. Pero si no se controla a pesar de los medicamentos, acá hay que hacer ya un tratamiento mixto. Se utiliza antagonistas de los receptores de hormona de crecimiento, tengo que usar pegvisomant, tengo que usar combinaciones de agonistas de los receptores con pegvisomant hasta lograr el control de la enfermedad. Felizmente estos cuadros no son muy comunes y el monitoreo de estos pacientes es cada año, ¿no? Hasta ahí, chicos. Acromegalia. Espero que haya quedado más claro. ¿Alguna pregunta respecto a acromegalia? Un tema un poco más sencillo, lo que sí hay que tener buen ojo clínico, no hay que confiarse en acromegalia y hay que ser bastante minucioso con el estudio y seguimiento de estos pacientes. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro entonces respecto a acromegalia? Pues listo, chicos. Si no hay preguntas, entonces, a ver, esperen, estoy leyendo, todavía no se vayan. Ya los iba a despedir, pero Fernanda me pregunta, doctor, ¿en qué casos suele remitir el paciente? ¿Será por algo específico? La remisión en general en estos casos se da por dos motivos. El primero es la normalización de la hormona de crecimiento,
que es el objetivo secundario, la normalización de la hormona de crecimiento. Y el otro, acá, cuando dice control, enfermedad controlada, me habla de la normalización de la hormona de crecimiento. Remisión habla cuando ya se ha hecho la cirugía. Entonces, cuando yo hablo de enfermedad controlada es porque la hormona de crecimiento está dentro del rango y eso lo logro con medicamentos, que son los que mencioné acá. ¿Ya? Pero remisión es lo que idealmente deberían tener todos, ¿no? Y para eso es el manejo quirúrgico. Entonces, acá igual, cuando yo hablo de control y el monitoreo anual de qué voy a hacer, o cada 6 meses de qué voy a hacer, justamente de su laboratorio, su bioquímica, su IGF-1, ¿ya? Y obviamente las complicaciones y comorbilidades que puedan haber estado afectándolo hasta que recibió el diagnóstico. Entonces, esa sería la respuesta, Fiorella. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, igual ahí abajo está mi link de redes si desean escribirme para cualquier duda o de repente algún artículo que deseen conseguir, yo con todo gusto los estoy ayudando. Eso fue todo por el día de hoy. Repasen estos temas, no son muy difíciles, pero sí hay que tener ciertas cositas siempre en la mente, como por ejemplo los ejes, los ciclos, las características clínicas y su tratamiento. ¿Ya? Nos vemos entonces. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Ya no hay de Hasta luego, qué. doctor. Muchas gracias. Hasta luego, Chao, doctor. chao. Gracias. Gracias, doctor.